tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén viendo. Sean todos bienvenidos a este episodio número 7 del Libro de Mormón, un manual de supervivencia. Estamos muy contentos de lo que hemos logrado juntos, ustedes y nosotros hasta ahora, todo lo que hemos aprendido. Hoy, como lo publicamos el día de ayer en el programa, vamos a hablar sobre dos grandes personajes, Alma Padre y Alma Hijo. El día de hoy será uno de los programas, vamos a decirlo así, de mis favoritos, porque me identifico mucho, sobre todo con Alma Hijo, y más adelante lo vamos a saber por qué se los digo. Bueno, vamos a comenzar a dar inicio a esta ronda de saludos. No sin antes presentarle a mi partner, como siempre de los lunes, nuestro amigo César Firman. César, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes aquí en México y buenas noches en Chile, ¿verdad? Así es. Todavía se ve que entra el sol por tu ventana, ¿no? Sí, aquí tenemos el solecito, poquito, pero ahí tenemos todavía. Así es. ¿Cómo estuvo tu día, César? Pues divertido aquí organizando algunas cosas, poniendo en orden la vida, ya sabes. Pareciera, César, que cuando dices divertido es todo lo contrario, ¿no? Un poco, pero a todos se le encuentra sabor, Carlos. César, ¿qué expectativas traes para el programa de hoy sobre estos personajes de los que vamos a hablar? Yo creo que son de los personajes que tienen una historia bien dramática, entonces yo espero que podamos profundizar bastante y también que nos pregunten muchas cosas los hermanos, porque hay mucho para escarbarle, ¿no? A la historia y también a la doctrina. Tal cual, César. Bueno, vamos a dar inicio y miren quién nos está saludando por aquí. Patti Pinto. Hola, buenas tardes, lista para seguir aprendiendo. Gracias por su tiempo. Gracias, Patti, bienvenida. Tenemos por acá a Lourdes Mesa. Hola, hermanitos, lista para aprender el día de hoy y buenas tardes a todos desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estará el clima en California? Rudy Benz nos dice buenas tardes desde Salt Lake City, Utah. Saludos, hermanos, y gracias por su enseñanza. Saludos hasta Desde la casa Utah. matriz. Exacto, sí. Lady Will dice buenas tardes aquí presentes, estando camino a casa, ahora trayecto de Mérida a Canacín, Yucatán, ¿es eso? Suena como maya, a ver, pero no. Dice Yuk, pero bienvenida, Lady, bienvenida. Tenemos por aquí a Verónica Tixe Vázquez, buenas noches, hermanos, desde Ecuador. Ecuador. Alfonso nos dice saludos de Torreón, Coahuila, México. Bienvenidos, Alfonso. Román nos dice buenas noches Román. Marcela nos dice buenas noches de Argentina, capital a todos, ciudad de los, país de los campeones del mundo. Saludos, Marcela. Por aquí tenemos a Georgina Jerez. Buenas noches, mis queridos hermanos. Buenas noches. Marta Campuzano, buenas noches. Saludos a todos desde Chile. Saludos, hermana Marta. Mary Luz Soldevila Luna. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Mary. Esterlanda, buenas tardes, hermano, desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos, Barrio Las Torres, para aprender algo. ¿Conoces la ciudad? La ciudad de Tamaulipas. Matamoros, sí. Matamoros, Bueno, sí. no la conozco, pero sí es famosilla. Ah, ok. Cristian nos dice buenas tardes desde Torreón, Coahuila, México. Saluditos y mil gracias por compartir estas bellas clases. Bienvenidos. Tenemos por aquí a John Di Márquez. Hola, buenas noches. Gema Morales, buenas noches, hermano, desde Melipilla, Chile. Saludos, Gema. María Esther, buenas tardes, hermano Carlos y César. Tenemos por acá a Román desde Río Grande, Argey. Por aquí siguen llegando mensajes, Adriana Garrido, y bueno, van llegando de a muchos estos mensajes. Le damos gracias a todos por estar aquí. Mira aquí un saludito desde el oriente de mi amado país Venezuela, Carúpano. Saludos, Milagros. Blanca Marina, buenas tardes, hermanos. Qué bien que tenemos a Carlos que tiene voz de locutor. Excelente, Carlos. Sí, gracias, hermano, por lo que me toca.
Sabes, César, que yo siempre he lidiado desde pequeño, no sé si se han dado cuenta, hermanos, aunque ninguno me los ha dicho, yo me voy a exponer aquí públicamente. Yo hablo con la S y la pronuncio como si fuera Z. ¿Te has dado cuenta? Pues fíjate que no, porque aquí como ¿No? que no le damos mucha distinción en México a la S y la Z, ¿eh? Ah, ok, ok. Bueno, esa ha sido como algo que yo tengo desde que estoy pequeño. Entonces, a veces cuando digo Carlos, pareciera que tuviese mi nombre una Z al final. Entonces, pero bueno, siguen llegando mensajes, hermanos, y bueno, vamos a prepararnos para comenzar con este análisis maravilloso. Gracias a todos. Por aquí mira lo que dice Eric. Interesante, la mejor conversión que hemos podido presenciar en todo el libro de Mormón. Excelente. Mira, yo voy a guardar este mensaje y lo voy a repetir al finalizar para ver si todos llegamos a un acuerdo con Eric. Ahora sí, vamos a empezar a iniciar este análisis, César. Y yo creo que este análisis va a ser una continuación del tema de ayer, de la nueva generación. Creo que hoy, de manera ligera, vamos a tocar un poco sobre la misión igualmente de la nueva generación y vamos a ver cómo lo engranamos con estas experiencias de conversión. Porque Fíjate les que digo, hermano, sí, ayer no adelante. pude, ayer no pude estar con ustedes para hablar de la nueva generación, pero ya los vi y se puso bueno, la conversación. Y Sí, bueno, vamos, si te ahorraste algunos comentarios, hoy es el momento para lanzar toda la carne al asador, César. Así que vamos con todo. muy bien. Hermanos, cambiamos de horario en México al menos, porque ya ven que abandonamos al resto del planeta con nuestro horario de verano. Entonces, muchos seguramente no van a estar viendo ahorita el programa porque esperan que empiece dentro de una hora. Invítenlos, compártanlo, aprovechando que no está Salvador para detenernos. Yo sí los invito a que nos compartan con sus amigos, suscríbanse y síganos para más consejos. No, no es cierto. Sí, nosotros tuvimos un cambio de horario en Chile, por eso que la diferencia horaria se amplió con respecto a México. Entonces, ahí en pantalla ven algunos países de Latinoamérica y se pueden guiar. En México y Paraguay son las 6 de la tarde. En Chile, Uruguay, Brasil y Argentina actualmente son las 9:18 de la noche. Venezuela son las 8. Y en Colombia, Perú y Ecuador son las 7. Entonces, para que vayamos ajustando este horario, que a partir de hoy sufre un ligero cambio. Bueno, César, ahora sí, vamos a presentar el tema que nos trae el día de hoy. Y si podemos ir comenzando a presentar la primera lámina. César, ¿qué te recuerda esta así, por encimita? ¿Qué te recuerda Alma y su hijo Alma? ¿Algún recuerdo de la misión, de tu conversión, de tu vida como miembro? Pues, híjole, la pregunta me agarraste en curva, pero si algo me recuerda es pensar cómo es el proceso de conversión y sobre todo comparar un poco la historia de Alma hijo con Pablo, ¿no? Que es como lo común. Incluso, recuerdo que alguna vez una hermana decía: "Es que, Élderes, yo sé que Pablo predicó el evangelio con Alma", y nosotros: "¿Cómo, hermana?". "Pues sí, mira, aquí dice", y decía: "Y Pablo predicó el evangelio con Alma, compungida". No, hermana, no, no se refiere a ese Alma, pero las historias son similares. Entonces, me vienen 2 cosas a la mente, la conversión y la predicación que viene como consecuencia de esa conversión. Excelente. Sabes que una de las cosas que yo recuerdo de la experiencia, sobre todo de Alma Hijo, fue su rebeldía con conocimiento. O sea, me identifico mucho y luego lo voy a aclarar por qué siempre lo menciono. Y bueno, creo que la experiencia de Alma Hijo, ambas son experiencias de conversión impresionantes. Uno es un resultado de uno de los mártires del libro de Mormón, como lo fue Abinadí. Lo vimos la semana pasada. Si no lo pudieron ver, les invitamos a que puedan ver ese programa.
y en donde hablamos también de Amón. Y en esta oportunidad, César, ahora sí vamos a irnos a la siguiente lámina y el primer tema que vamos a compartir con nuestros amigos y hermanos sobre la conversión del joven Alma. ¿Me puedes ayudar con la lectura, César? Claro que sí, dice, pero había entre ellos uno cuyo nombre era Alma, también descendiente de Nefi, y era un hombre joven, y creyó las palabras que Abinadí había hablado, porque estaba enterado de la iniquidad que Abinadí había declarado contra ellos. Por tanto, empezó a interceder con el rey para que no se enojara con Abinadí, sino que le permitiera partir en paz. Pero el rey se irritó más e hizo que Alma fuera echado de entre ellos y envió a sus siervos tras él para que lo mataran. Mas él huyó de ellos y se escondió, de modo que no lo hallaron, y estando escondido muchos días, escribió todas las palabras que Abinadí había hablado. César, comentarios sobre lo leído. Primero, Alma, aquí lo describen Alma padre cuando recibió esta conversión, cuando creyó en las palabras de Abinadí como un hombre joven. Podríamos caer en el debate, ¿no? Como cuál es la generación creciente aquí que es un hombre joven, tenía menos de 18 años o qué, ¿no? Si se adapta a la interpretación que hoy tenemos de hombre joven. Pero lo que sí es que eh, me recuerda la escritura de ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En la juventud podemos modificar generaciones si tomamos las decisiones correctas. Para mí esto es una de las cosas que más atención toma y en mi mente. Y también el otro hecho es que la predicación de Abinadí, o sea, Abinadí no tuvo conversos, no bautizó a ni uno en su misión, pero convirtió sin bautizar al correcto, al que iba a influir en generaciones y multitudes. Sí, de verdad que la misión de Abinadí, eh, como lo vimos la semana pasada, no tuvo una preparación en su primer intento fue perseguido, tuvo que huir, se escondió y presumimos que se preparó durante 2 años, dice la escritura, en donde él estuvo escondido y luego vino con todo. Vino inclusive testificando cuando estaba siendo quemado vivo. Y uno de esos sacerdotes, el rey Noé, recordarán, era un joven llamado Alma. Y tú has traído algo muy interesante porque estamos en sintonía, porque nos enfocamos en lo mismo. César, ¿por qué el Señor llama a siervos en su juventud? David, José Smith, Nefi, Alma. ¿Por qué? ¿Por qué en su juventud? No puedo decir exactamente qué tiene el Señor en mente, ¿verdad? Pero sí puedo inferir algunas características. Primero, cuando somos jóvenes, somos más moldeables, somos más humildes. Párense un día frente a un grupo ya de hermanos mayores de edad con una trayectoria y convencerlos de algo nuevo va a estar difícil, ¿no? Convencernos de algo nuevo. Y cuando somos jóvenes, eh, si seguimos la impresión del Espíritu, somos más prestos para aprender y para decir ahora qué tengo que hacer. Creo que eso es oro molido y creo que aprendiendo de los jóvenes es algo que de adultos no debemos perder. Esa capacidad, uno, de asombro, de recibir las cosas con entusiasmo, y dos, la humildad para decir, o sea, no importa la trayectoria que tengo más que aprender. Sí, sabe que yo rescato dos características de los jóvenes, al menos de todas las cosas. Y creo que una tercera característica la acaba de mencionar Cecilia, dice en juventud no están tan maleados. ¿Conoces ese término, maleados? Sí, no sabría cómo, o sea, me imagino lo que significa, pero no sabría cómo definirlo, pero pues sí, no tan mal. Como, como contaminados. Ajá, Exacto, tal cual. Esa sería yo creo que la tercera razón que yo daría. Y César, en la juventud hay dos cosas, al menos en todos los ejemplos que hemos visto, David, cuando peleó con el Filisteo, Nefi, hay una sumisión a los mandatos del Señor en todo lo que el Señor les mandaba a estos siervos, y también hay osadía. Hay ese ímpetu natural de la juventud que se necesita, César, para hacer algunas cosas, porque hay misiones que no son fáciles.
lo que el Señor le está pidiendo a la juventud no son cosas fáciles. Y lo que dice que Alma estaba haciendo era que una vez que él huye de los sacerdotes del rey Noé, ¿qué hace? Y lo que tú acabas de leer, empezó a interceder por el rey, ante el rey por Abinadí. Y lo otro es que una vez que estaba escondido, comenzó a predicar entre el pueblo. Osadía. ¿Ibas a comentar algo, César? Sí, estaba meditando porque las palabras que menciona el Salvador en las parábolas, cuando de los talentos, cuando le da la recompensa a los siervos, dice: "Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré". Cuando somos adultos, eh, comenzamos a preocuparnos por el perfeccionismo, ¿no? Por ahora que tengo que obedecer, cumplir, llenar requisitos y hacer, y hacer, y hacer. Y eso mismo puede convertirse en un punto débil, porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llevamos toda una vida, enseñando que se reparte la Santa Cena con la mano atrás, ¿no? Una tradición, por poner un ejemplo. Entonces dicen: "Es que eso está mal", y viene alguien otro líder y me lo dice. Para mí va lo primero que voy a decir es: "No, yo lo hago bien", ¿no? ¿Cómo voy a cambiar algo? Me apego a que yo lo hago bien, me cuesta aceptar que tantos años de mi vida lo hice mal, me cuesta cambiar, pero, ¿qué es lo que ve el Señor? El Señor no ve como un currículum en nosotros, y siento que también esa es una de las cosas que tienen los jóvenes que nosotros vamos perdiendo. Una, tienen humildad para cambiar así, rapidísimo. O sea, el Señor no tanto quiere que tengas currículum y que tengas una lista de cosas perfectas, quiere que estés dispuesto a. Y 2, realmente, si nos ponemos a pensar, el Señor no nos pide algo complejo, nos pide poco, esa disposición. Los jóvenes lo tienen. Entonces, es natural ahora entender cómo el Señor llama a los jóvenes, y creo que por ahí va cómo los adultos podemos recibir también revelación, estando dispuestos a cambiar, estando dispuestos a modificar la forma en que vemos las cosas. Tal cual, César. Y sabes que con respecto a eso, por eso, y les comenté al principio que esta era una continuación del tema de ayer que tocamos en el programa de la buena palabra, la nueva generación. Y César, mira lo que conseguí en el 2016. El presidente Nelson habló, en ese momento no era todavía presidente de la iglesia, pero vale la pena mencionar qué les está pidiendo el Señor a la juventud en estos días, así como se lo pidió, ¿verdad? A Alma en ese momento. Me dice si se está compartiendo, César. Ya está. Vivan como verdaderos milénicos, octubre del 2016. Les habla directamente a los jóvenes, hermanos. Mira lo que dice el presidente Nelson. Dios siempre ha pedido a sus hijos del convenio que hagan cosas difíciles, puesto que son hijos e hijas de Dios que cumplen convenios y que viven en la parte final de estos últimos días. El Señor les pedirá a ustedes que hagan cosas difíciles. Pueden estar seguros de ello. Las pruebas abrahámicas no terminaron con Abraham. Una frase poderosa, ¿no? Dios siempre les va a pedir cosas difíciles. Tengan seguro de eso. O sea, César, hay que ser bien valiente para ir a la misión en estos tiempos como están, donde hay un rechazo natural del mundo hacia Dios, hacia el Evangelio, hacia la religión, hacia los principios correctos, en donde se legaliza el pecado. Hay que ser bien valiente para hacer incluso lo que hizo Alma, salir entre el pueblo entre tanta adversidad. ¿Algún comentario, César? Justamente este domingo estábamos en una clase con los jóvenes y les preguntábamos cuáles son las cosas que pudieran ser tentación, porque ves que en el programa de Ven, Sígueme hablamos sobre Pablo y que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Y algunas cosas que rescato de sus respuestas fueron, uno de los desafíos que tienen es el poder defender su fe. Varios jóvenes consideraron en que los maestros usan al grupo para retar su fe, ¿no? ¿Cómo puedes creer en Dios cuando tenemos esto, 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 ¿no? Otra de las cosas que le está afectando a los jóvenes. ¿Me escuchas bien? Okey.
Otra de las cosas que les está afectando a los jóvenes, nos compartían, es la comunicación con sus padres, el perdonar a quienes los ofenden, incluidos sus amigos y a sus propios padres. Entonces, están luchando contra corriente. Tal cual. Entonces, vemos que Alma, cuando escucha a Binadí, tiene que tomar una decisión y toma una de las decisiones más difíciles, dejar su estatus. Trabajaba entre la opulencia, entre la riqueza, entre el pecado, siente el espíritu y toma una decisión en base a lo que siente. Y hay algo que hace Alma que yo quiero rescatar también porque muy poco se habla de esto. Y yo lo escuché de pequeño, cuando recién me uní al Evangelio, y mi mamá es mi principal ejemplo de esto. Dice el versículo 4 de lo que tú leíste en Mosías, lo vuelvo a leer, dice, él huyó y se escondió y escribió todas las palabras que Abinadí había hablado. Qué importante es, hermanos y hermanas, escribir las cosas que nosotros hemos vivido, las experiencias, las impresiones, las cosas que escuchamos en la conferencia, todo acontecimiento relevante en nuestra vida. ¿Por qué el joven Alma escribió estas cosas? Y yo le quiero traer algo, quiero compartir algo bastante personal y es mi diario personal. César, cuando me vine de Venezuela, salí con una maleta, la ropa, la básica, creo que 3, 4 corbatas, una camisa blanca, mis escrituras, y entre eso estaba mi diario personal. Mi diario personal lo tengo desde hace algunos años, estaba muy joven, y tengo, aunque no escribo continuamente, tengo muchas cosas relevantes que han ocurrido en mi vida. Es un cuaderno, como verán, en la tapa tiene una imagen de la restauración y en la parte de atrás tienes una escalera. Esta escalera, César, tuve un sueño después del fallecimiento de mi hija en donde vi justamente esta escalera y luego, después, revisando algunas revistas Leona, me encontré con esa imagen y para mi asombro era la escalera que yo había visto en mi sueño, en donde vi a mi esposa y a mi hija. Entonces, por eso también está aquí en el diario personal, porque hace parte de algo bastante especial. Entonces, ¿por qué le muestro esto, hermano? Porque aquí yo encierro todo lo que me ha ayudado de alguna manera a sobreponerme a las distintas situaciones en mi vida. El momento en donde yo estaba menos activo y vuelvo a la iglesia, mi primer día en el CCM, mi primera lección como misionero, mi primera área, todo lo relevante en mi vida, inclusive en mi juventud, la lucha interna que tuve por conocer a mi familia paterna y después la decepción que tuve cuando conocí a mi padre biológico, todo está aquí. Ahora, una de las cosas por la que yo le quiero traer esto es para que reflexionemos, y César, quiero que me ayudes también con tu opinión. Hermanos, en su opinión, ¿por qué es importante escribir las cosas que ocurren en nuestra vida? Coloquen aquí sus respuestas, las voy leyendo a medida que vayan llegando, pero mientras tanto, César, con respecto a esta característica que tenía Alma, a pesar de su juventud, fue inteligente y escribió las palabras que había escuchado de Abinadí. Me perdí con la pregunta. ¿Por qué tú crees que es importante escribir todo lo Muy bien. que... Ok. A esta parte, primero, gracias por compartir esto, Carlos. Creo que es algo muy personal y muy valioso. La parte del diario. Y estábamos platicando, ¿sabes qué me vino a la mente cuando estaba este, en Mosía 1, hablando de cómo bueno, estaban explicando al pueblo acerca de las escrituras y se menciona que no hubiera sido posible que, dice, nuestro padre Leí hubiera recordado todos estos mandamientos para enseñarlos a su pueblo, haciendo referencia a que Nefi tuvo que regresar por las planchas con la mano y Lemuel. Entonces,
platicábamos esa vez, ¿no? Que aún un profeta de Dios que habla, que hace consejo con Dios directamente, requiere de las escrituras. Y las escrituras tienen un trasfondo muy importante y simbólico en los pueblos. Antes, en esta época de del Antiguo Testamento, no había imprenta. No era tan común que cada quien tuviera sus escrituras en casa, ¿no? Entonces, esta parte de las escrituras era lo que era la ley, los profetas, para regir a un pueblo. No era exclusivo del pueblo de Israel, me refiero al tener escritos. Otras escrituras, la persa, la babilónica, tenían sus escritos y esos escritos no solamente contenían la ley para pasarla de generación en generación, sino que le daban legitimidad al rey, porque él las usaba para administrarlas al pueblo. Le daban la facultad al rey de ser rey. Y aquí vamos con lo simbólico, porque justamente cuando Nefi se lleva las escrituras, se lleva a Zoram, eh, porque nadie tenía que saber a dónde iban. Por eso Lamán y Lemuel también iban con ellos, porque si cualquier judío se hubiera enterado a dónde iban, van y los cazan, porque se estaban llevando el tesoro más importante, no sé de si de todo Jerusalén o al menos de la zona donde estaba gobernando Labán, porque legitimaban al rey. O entrando un poquito en doctrina, a veces menospreciamos un poco la ley, ¿no? Decimos, pues el Antiguo Testamento ahí quedó, ¿no? Incluso algunas denominaciones dicen, pues es que ya todo es la gracia y a Dios la ley. Y no es así. Recordemos que Dios es Dios porque cumple la ley. Cristo fue el Mesías porque cumplió los requisitos, entre ellos guardar toda la ley. Y ahora vamos con nosotros. Una vez mi presidente de misión nos decía, tengan ustedes sus propias escrituras. ¿Y a qué se refería? Justo a lo que tú estás haciendo. Escribir nuestras propias impresiones y revelaciones, tener lo que el Señor nos da a nosotros, escrituras. Entonces, de esa manera nosotros vamos haciendo una memoria espiritual. Vamos recordando que esa es una de las ordenanzas básicas, ¿no? Recordar, es lo que escuchamos en la Santa Cena, estamos recordando constantemente las cosas que hemos recibido y eventualmente es un símbolo de poder también nosotros cumplir y vivir bajo una ley que estamos recibiendo poco a poco. Es algo muy profundo, pero también yo lo veo muy bonito. Por eso es un mandamiento también escribir. Excelente, gracias César por lo que has dicho. Una memoria espiritual, me gustó eso. Mira, ya están llegando respuestas de nuestros hermanos, vamos a leerla. Dice Igor Sánchez, al escribir las cosas que vivimos, ya sean buenas o malas, podemos ver nuestro progreso en donde estábamos antes y donde nos encontramos hoy en día. Si no aprendemos esas cosas, nos lleva a cometer. Perfecto, es más o menos una introspección, ¿no? De un análisis de cómo estaba a cómo estoy hoy. Gracias, Igor. Dice por aquí, y nos hallará, dice, nos lleva a cometer los mismos errores, por eso escribimos nuestros sucesos, buenos o malos, logros o fracasos, ya que podemos aprender de ello, de lo que hicimos para superar las cosas y en quien confiamos en ese momento. Excelente, muy acertado comentario. Mary nos dice, nuestras experiencias espirituales pueden servirnos de fortaleza cuando las volvemos a leer en el paso del tiempo. Esto me gusta mucho, César, ¿sabes por qué? Porque me pasa lo mismo que la hermana Mary con la bendición patriarcal. Cuando yo leo el diario y la bendición patriarcal, surge el mismo efecto en mí. Recuerdo cosas y me hace sentir bastante esperanzado, y digámoslo así, con respecto al futuro. Porque si sobrepasé una prueba y la escribo, cuando la leo 10 años después, eso para mí es bastante gratificante, es un testimonio increíble. Mira lo que dice acá Blanca Marina, porque si no lo hacemos no quedará nada de nuestra historia para las futuras generaciones. Excelente, Blanca. Erin nos dice, yo siento que al escribir las experiencias sagradas, primero, se mantienen vivas y al leerlas revivimos sentimientos. Y segundo, y me ha pasado, dice Eric, cuando ocupo enseñarle algo a mis hijos y deseo compartir. No hay nada mejor que esto, César? De vez en cuando abrir ese diario y contarles, miren hijos, lo que ocurrió aquí. Gracias, Eric. Me gustó mucho tu comentario. Katy dice, es importante escribir un diario o llevar un registro de nuestras experiencias para ayudar a nuestras generaciones. Excelente. Continuamos por la línea que les mencioné al principio, la nueva generación.
El diario me puede ayudar a compartir experiencias que pueden fortalecer a otros. También, Eri, gracias. Dice la hermana Beatriz, gracias Carlos por compartir su experiencia durante la pandemia y hasta ahora empecé con mi diario personal. Eso me ayuda mucho al escribir sobre mis sentimientos y la historia de mi familia. Excelente. Alberto dice, es un legado espiritual que nos da consuelo y rumbo a nuestras pruebas, en nuestras pruebas, cuando las releemos y serán inspiración para seguir fieles en la nueva generación. Excelente. Yo creo que debemos escribir para que nuestras impresiones del Espíritu Santo con el tiempo se puedan volver borrosas y no exactas. Exacto, evitar olvidarlas, ¿no? Cristina Castro dice, escribir un diario es nuestro testimonio para nuestros hijos y nietos de nuestras experiencias de vida y cómo superamos las pruebas y recibimos bendiciones cuando obedecemos las leyes de Dios. Tal cual. Bueno, y siguen llegando mensajes de nuestros hermanos. Dice Igor, el hombre que no aprende de su historia está condenado a repetirlo. Bien, gracias. Y bueno, Espero rescatamos esta... que no lo repitan con sus ex, por favor, hermanos. Sí, ¿verdad? Traería consecuencias. Mira, César, ahora si no hay más comentarios, podemos, y gracias hermano por sus comentarios, porque de verdad están todos en lo correcto. Y esta importancia de escribir, creo que fue el principio de lo que ocurrió después. ¿Y qué ocurrió después? Sí, César, ibas a comentar algo. Mencionaban que a veces nuestros recuerdos se pueden volver borrosos y eso es un hecho. Hay hasta experimentos de cómo hacen que las personas tengan recuerdos falsos. Porque, o sea, alguien puede llegar y decirte, oye Carlos, ¿te acuerdas cuando te perdiste en el centro comercial y estabas solito llorando y no encontraste a tus papás hasta que llegaste a una heladería? Y eso nunca pasó. Pero tú, cuando te lo cuentan, tratando de recordar, piensas que sí pasó, me explico. Cuando uno escribe sus experiencias fresquitas, puede recordarlas tal cual fueron. Y creo que eso también le da una profundidad que de otra manera no. Exactamente, Tendremos. exactamente. César, ahora pasamos entonces a la siguiente fase de la conversión del joven Alma. Y ahora sí, Alma, bueno, huye y voy a leer lo que nos dice Mosía 18, hermano. Versículos 1, 3 y 16. Y sucedió que Alma, quien había huido de los siervos del rey Noé, se arrepintió de sus pecados e iniquidades y fue secretamente entre el pueblo y empezó a enseñar las palabras de Abinadí. Y enseñaba a cuantos querían oír su palabra y los instruía secretamente para que no llegara a oídos del rey. Y muchos creyeron en sus palabras. Y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón. Y era en número unas 204 almas. Sí, y fueron bautizados en las aguas de Mormón y fueron llenos de la gracia de Dios. Miren lo que hizo nada más y nada menos. Yo creo que Abinadí nunca se imaginó el impacto que iba a ocurrir luego de la conversión de ese sacerdote del rey Noé. 204 almas. Un efecto, pero más que multiplicador. Ah, César, a veces pensamos que las cosas que hacemos, ya sean buenas o malas, no tienen ningún efecto en los demás. Pero lo que ocurre en el ejemplo de Alma es increíble cuando de manera positiva hay un impacto. Lo vemos mucho cuando uno sale a la misión y uno siempre como que selecciona a qué converso uno ayudó a que también sirviera una misión. Entonces uno va haciendo más o menos como una línea genealógica de, bueno, yo te presenté el Evangelio y tú en tu misión a quién le presentaste el Evangelio y uno hace en la juventud, cuando uno era misionero, hace estos ejercicios. Pero ¿qué nota, César, de esta experiencia de Alma? Continuando con el tema de ayer, creo que de eso va un poco lo que se refería el Elder Eyring, bueno, el presidente Eyring cuando dijo del efecto multiplicador, que lo que una generación enseña a la otra se convierte en un efecto multiplicador que se propaga. Y aparte, hermanos, hay una realidad, por ejemplo, que ahorita estamos viviendo. La obra misional parece que se está ralentizando. Tal vez en África no, no, ahorita apenas está en crecimiento, pero en el resto del mundo parece que se va ralentizando.
Pero si nos ponemos a hacer cuentas, incluimos lo que está pasando del otro lado del velo, no sé cómo está en sus estacas, pero creo que la iglesia está haciendo muchísimo y la membresía está respondiendo, creo que favorablemente en cuanto a hacer la obra del recogimiento del otro lado del velo. Entonces ese efecto multiplicador ahorita se está propagando en ambas partes. Y a veces, pues, no sé, puede que estemos deprimidos porque no tuvimos a la familia que le quisimos predicar nos rechazó, pero estamos haciendo historia familiar, este, y y no sabemos el efecto que va a tener esto del otro lado también. Tal cual, César, y sabes que ahora que tocas el tema de la historia familiar, uno de los ejemplos que yo tengo aquí en casa es mi esposa. Ella siempre me comenta cuántos ha indexado y en qué número va. Y ahorita me acaba de comentar justamente antes de iniciar este programa cuántos había podido indexar en el día de hoy. Y es esto, lo que nosotros hacemos aquí, a pesar de que uno piensa que es pequeño, es inmenso para otra persona en otro continente, en otro país y por supuesto del otro lado del velo, ¿no? Mira lo que nos pregunta aquí Eric. Dice, ¿ustedes creen que Alma tuvo que ser ministrado por el mismo Abinadí, siendo Abinadí como un ángel, o por profetas anteriores? Pregunto porque Alma llegó a tener mucho conocimiento y autoridad. Interesante pregunta, Eric. ¿Qué te viene a la mente, César? ¿Algún comentario? Alma tuvo que ser ministrado por el mismo Abinadí. Puede ser, o sea, realmente no es algo que podamos afirmar o no afirmar, pero recordemos que uno de los requisitos para que un profeta sea legitimado como un profeta de Dios es que tiene que estar en el consejo del Señor, lo que los judíos llamaban sot o consejo, hacer consejo con el Señor. Entonces, definitivamente sí fue ministrado. Por Abinadí, no lo descarto porque usualmente quienes nos ministran son las personas que fueron cercanas a nosotros o tuvieron una relación cercana y por lo mismo se continúa, ¿no? Con Tal nosotros a la obra que estamos llevando a cabo. Sí, de verdad que lo que viene después en la vida de Alma es impresionante. Gracias, Eric, por tu pregunta. Goyito, bienvenido, ¿cómo estás? Mira lo que nos dice, es como en la capilla, casi enseñamos secretamente lo que aprendemos, pero cuando nos descubren nos critican y ya están por el WhatsApp. Gracias, Goyito, te extrañamos. Eh, Bienvenido, Goyito, hermano Goyito. bienvenido, Goyito. Bueno, y lo interesante de Alma, sí, César, ¿ibas a comentar algo? Sí, ¿sabes qué se me vino a la mente? ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Que dice que el que se sembraba en buena tierra daba fruto, dice, a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquí toma más sentido, porque por uno vienen 30 o 100 o 60, ¿no? Ujú. Tal cual, es un efecto increíble, ¿no? Y César, lo mismo ocurre en el sentido opuesto. De manera negativa, ayer analizábamos que los errores que nosotros podemos eh, ocasionar de manera consciente al no escuchar las palabras del profeta viviente pueden desviar generaciones completas en el futuro. Entonces, en el sentido contrario o a la inversa, ocurre lo mismo. O sea, por pequeñas cosas vienen grandes, ¿no? Como dice la escritura. Y algo que me gusta mucho de la experiencia de Alma, César, es que él inmediatamente comenzó a enseñar y a bautizar. Primer convenio para entrar a la senda de los convenios, ¿no? Inmediatamente, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, entendía cuál era el propósito de él o su misión. Era traer hijos al redil y entendía, basado en conocimiento, cuál era esa primera ordenanza. Y conocemos que Alma bautizó en el paraje de Mormón. Y no fueron uno ni dos, ni como a veces uno en la misión tenía una noche blanca, ¿no? Eran 204 almas que bautizó Alma en esta oportunidad. Entonces, antes de pasar a la siguiente, César, mire lo que nos dicen aquí algunos hermanos que están llegando sus comentarios. Rita dice, los del otro lado del velo no nos cancelan cita. Así es, hermana, así es. Dice la hermana Marta, dice, Alma era bautizado.
Interesante, por ahí leí algo sobre esto. Perla nos dice, hola hermanos, un saludo desde Chile, región agradecida de sus enseñanzas, siempre qué gran bendición haber descubierto este canal. Gracias, hermana Perla, Bienvenida. bienvenida. Y por aquí nos dice Brenda, y tal vez aunque el rey Noé cambió todo, no quería decir que todos estuvieran de acuerdo, tal vez había quien recordaba las enseñanzas del papá del rey Noé. Gracias, Brenda, por tu comentario. César, antes de pasar a la siguiente lámina, ¿tienes algún otro comentario? ¿O vamos a la siguiente? Avanzamos si gustas. Avanzamos entonces. ¿Ya se ve? Todavía no. A ver. Hermanos, y reafirmo la invitación de César. Invitemos a todos los hermanos que puedan para que conozcan este maravilloso episodio de Alma Padre y Alma Hijo. César, ¿me puedes ayudar con la lectura? Claro que sí. Dice, Alma, un líder amado. Mosía 23:6. Y la gente deseaba que Alma fuera su rey, porque su pueblo lo amaba. Mas él les dijo, he aquí no es prudente que tengamos rey, porque así dice el Señor, no estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considerará mejor que otro. Os digo pues, no conviene que tengáis rey. Mas recordad la iniquidad del rey Noé y sus sacerdotes, y yo mismo caí en la trampa, e hice muchas cosas abominables a la vista del Señor, lo que me ocasionó angustioso arrepentimiento. No obstante, después de mucha tribulación, el Señor oyó mi clamor y contestó mis oraciones, y me ha hecho instrumento en sus manos para traer a tantos de vosotros al conocimiento de su verdad. Interesante, ¿no? ¿Qué rescata de este episodio de Alma, César? Alma Padre. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo algo bien interesante que es padre e hijo no eran tan diferentes en su conversión, ¿no? Ujú. Tal vez está escrita de una manera más llamativa porque pues hubo un ángel y hubo un arrepentimiento fuerte en su hijo, pero él mismo reconoce que él también pasó por eso, o sea, cometió cosas que no debía cometer, no entró en detalles como buen misionero. Hermanos, no entren en detalles de sus pecados pasados en el púlpito, por favor. Pero también reconoció como ese proceso que por el Espíritu lo llevó a saber que las palabras de Abinadí eran verdaderas. Alma, como sacerdote de una religión ya corrompida por seguramente las religiones extrañas que ya estaban establecidas en América para cuando llegó Leí, eh, digamos, todo esto influenció ya en cambiar su forma de ver, pero cuando se le presenta la verdad original, la reconoce y le hace sentir un arrepentimiento profundo. Entonces, pues muy parecido a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Con su hijo. ¿Tú cómo ves, Carlos? Tal cual. Mira lo que nos dice Gilda, un comentario interesante. Recordemos que Alma era descendiente nefita, como tú lo leíste, César, y a lo mejor recordaba historia de su familia, porque Abinadí les recordó que sabían de las escrituras. Entonces, sabes que a mí me gusta mucho esta parte, porque a pesar de en donde vivía o la opulencia de donde salió Alma, el pueblo, luego de su conversión, llega a amarlo de una manera que querían en conjunto que fuera su rey. Y a pesar de que él ya había vivido en la opulencia, entre riquezas, entre lujos, entre el pecado, ¿verdad? Y abundancia temporal, su corazón no se enfocó en volver a reincidir en lo que ya había caído anteriormente, sino por el contrario dijo, no es prudente que tengamos rey. Ahora, en este punto, tú lo comentaste ligeramente al principio, ¿de qué manera, César, recordar las cosas que yo hice en el pasado me ayudan a avanzar? ¿De qué manera mi estado caído en el pasado, en la transgresión, me ayuda a avanzar? Porque dice, Alma dice, recuerden más recordar la iniquidad del rey Noé, inclusive yo mismo caí. Entonces él estaba de alguna manera haciendo un llamado de atención de lo que ocurrió en el pasado. Entonces, ¿por qué crees que a veces en nuestra vida es importante
recordar esas cosas del pasado. Creo que hay 2 cosas que entender aquí. Primero, no, o sea, cuando pecamos, sea cualquier tipo de pecado más serio o más cotidiano, por decirlo de alguna manera, y somos perdonados, buscamos, o sea, buscamos un arrepentimiento sincero, un cambio de corazón, algo profundo, digamos que una parte de la cicatriz va a quedar ahí, el recuerdo. Y también, junto con el recuerdo, el sentimiento amargo por el que pasamos. Y esto nos sirve de protección para recordar qué es lo que debemos evitar. No significa que no hemos sido perdonados o que la expiación no nos alcanza. Significa que el Señor también nos está protegiendo. Y si bien no vamos a decir, dejen de fumar porque yo era bien fumador y etcétera. Paréntesis, yo no era fumador, pero pongo el ejemplo, ¿no? Este, lejos de eso, el recordar nos ayuda a tener un testimonio más profundo de la verdad que estamos declarando. Lo que se habla del testimonio. No voy a decir, fíjense hermanos que yo fumaba y todo. No puedo decir, sé hermanos que el Señor nos puede ayudar a guardar la palabra de sabiduría. Lo sé. Y eso es suficiente, ¿no? Aquí podemos decir, eh, yo lo sé por experiencia propia, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Alma? Sin entrar en detalles. Y esa experiencia respalda nuestro testimonio, todo ese viaje que tuvimos. La segunda cosa creo que aquí es muy pertinente, porque aquí Alma estaba diciendo, no quiero ser rey. Era por 2 razones. Una, en el Antiguo Testamento, el Señor separa al rey del sacerdote. Un rey no podría oficiar en el tabernáculo. Y tan es así que cuando Usías en el Antiguo Testamento entra al tabernáculo a quemar incienso, es lleno de lepra y pues es sacado del campamento como leproso, porque el Señor no permitía que el sacerdote fuera rey, al menos no bajo esta ley menor. ¿Me explico? Sí, ¿Por qué? No sé, no tengo las respuestas a esto. Si en un futuro él promete, en Apocalipsis está este texto, que seremos llamados reyes y sacerdotes, pero hasta ese momento, ¿no? Entonces, aquí no solamente estaba haciéndose Alma como, ay, no quiero, por ser bueno, era porque Alma estaba guardando la ley completamente, la ley de Moisés que ellos estaban viviendo. Entonces, él separó muy bien, yo soy el profeta, yo estoy administrando la iglesia, no voy a ser rey. Distinto es el asiento judicial, pero aquí él no iba a ocupar este cargo. Y lo último es que el pueblo lo entendía porque bueno, sí, los sacerdotes del rey Noé y el mismo rey Noé, no es que desconocieran la ley, es que ellos ya tienen una versión corrupta de la ley. Hay estudios académicos que nos dicen, miren, si ustedes leen el libro de Mormón van a ver que hay muchísima gente de un día para otro. Y haciendo cuentas, no nos alcanza la descendencia de ley para hacer tanta gente en tan poco tiempo, tantos hijos. Seguramente había otros pueblos. Y cuando se habla de que llegaban predicadores con una doctrina completamente nueva, se hace alusión a esos nuevos pueblos. Y lo que se sugiere es que Abinadí ya estaba viviendo una versión corrupta, que era una mezcolanza entre la ley de Moisés y las tradiciones religiosas de los pueblos que estaban aquí antes, ¿me explico? Y sí. hay un tratado académico que incluso explica, sacando el Popol Vuh y otros registros históricos, de por qué el hecho de que Abinadí dijera que Dios vendía entre los hijos de los hombres rompía la regla de las culturas mesoamericanas de que los dioses tenían que estar en los 4 pilares de la tierra sosteniéndolos y que si se separaban del pilar el mundo caía y que por eso el rey Noé lo veía como no debe venir acá porque si no se pierde el mundo. Ya todo revuelto, pues. Alma está invocando muchísimo de esto, de la doctrina pura, de la ley de Moisés, de restaurar la iglesia como tenía que ser. Por eso dice, no voy a ser rey. Y aprovecha la oportunidad para explicar de un testimonio y de la ley. Tal cual. Gracias, César. Mira lo que dice Lisi Cochaschin. Dice, el Señor no se acordará más de nuestros pecados, lo que tú mencionabas al principio, si ya nos hemos arrepentido y nunca más lo volveremos a cometer y seguir adelante de la mano con el Salvador. Sin embargo, en esta oportunidad, rescato que Alma, ante la intención del pueblo de querer hacer algo,
que como lo es tener un rey, Alma da un llamado de atención. Y eso es lo que yo rescato de recordar las cosas que en el pasado hayamos hecho. Yo siempre lo he comentado, yo estuve alejado de la senda de los convenios durante aproximadamente 5 años, o cerca de los 5 años, y yo ahora recuerdo las cosas que en el pasado viví y me da terror, César. Me da terror y trato ahora de esforzarme por ser mejor de lo que fui en el pasado como joven. Me refiero antes de irme a la misión. Entonces, creo que de vez en cuando hay que hacer estos llamados de atención en nuestra mente y decir, como te acuerdas cuando uno le enseñaba a una persona que tenía, no sé, una adicción al café, por ejemplo. Hermano o hermana, no vaya a una casa donde usted sepa que está el café recién hecho y el olor le vaya a llamar otra vez esos recuerdos y usted vuelva a caer, ¿no? Es como hacer un llamado de atención a no repetir o no acercarse a la transgresión, como los peligros ocultos del video en el año 2000 por ahí, que un hombre se acercaba a un estanque, no había peligro y de repente fue comido por un cocodrilo, ¿no? Entonces, es eso. Alma hace un llamado de atención ante los peligros que posiblemente pudiesen venir si se llamaba un rey, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto antes de pasar a la siguiente parte, César? Yo creo que ninguno, solamente aquí me gustaría resaltar Sí, también el comentario de Katy Sánchez Cervantes, lo coloco acá. fresquecito. Ah, ándale. Listo. Alma Dice, quería sí, Alma quería que recuerden los pecados que cometieron sus antepasados para que ellos no pasaran por lo mismo. Entonces también va de eso. Hace rato hablábamos de la memoria espiritual, también una memoria espiritual de las cosas que no debemos repetir. tal cual. Gracias, Katy. Ahora sí, César, sin más preámbulos, pasemos a la siguiente etapa y ya vamos a hablar entonces de alma hijo. Y aquí Y, vam- tenemos, y vamos a ver, después de tanto esfuerzo que acabamos de ver que tuvo Alma padre, vemos que Alma no siguió del todo el ejemplo de su padre. Y mire lo que nos dice Mosía 27, versículos 8, 9 y 10. Alma se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Se ocupaba en destruir la iglesia de Dios y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del rey. Imagine qué currículo tenía Alma Hijo, ¿no? Miren todas las características de, de este hijo en esta etapa de rebeldía. Dice que era malvado, idólatra, usaba muchas palabras para ganarse el corazón del pueblo, los lisonjeaba, a tal punto llegó su iniquidad que llegó a ser un gran estorbo, causando mucha división o disensión entre el pueblo, y en pocas palabras se encargaba de destruir la iglesia de Dios. ¿Por qué, César? ¿Por qué después de tanta fidelidad de Alma padre, de todo lo que hizo, de las maravillas que hacía, de enseñaba, de bautizaba, aprendió o escuchó las lecciones misionales de César directamente de Abinadí? Obtuvo su testimonio del mismo Abinadí, uno de los, de los mártires del libro de Mormón. ¿Por qué el hijo se desvió? ¿Por qué? ¿Qué piensas tú? ¿te acuerdas cuando platicábamos de ley y que tenía de todo tipo? El hijo que era bien fiel, el hijo que seguía al que era fiel y por eso era fiel, los dos hijos que estaban ahí atacando. Siempre está el factor del albedrío, creo yo, para bien, porque de hecho es el único camino que tenemos para progresar espiritualmente, y pues también con el riesgo que implica, ¿no? Para mí es un llamado, uno,
para que como miembros de la iglesia no andemos criticando a los hijos de los líderes, ¿no? Primero, porque no implica el comportamiento de un hijo que el padre sea bueno o malo, ni la mamá, sino simplemente que él está tomando sus decisiones. Pero también me llama la atención, muy probablemente el poder que tenía Alma de granjearse el corazón, de llevarse a muchos, era porque era un líder también, y un líder que ocupaba eso para mal o para su propio provecho. Entonces, finalmente, los dones, los talentos que tienen los hijos, hay que ayudarles a que puedan tomar buenas decisiones para encauzarlos, pero al final depende de ellos. La otra es también, hermanos, Alma, hijo, así como estaba granjeando hasta la iglesia, también él tenía una posición, y no solamente por ser el hijo del profeta, nada más, ¿verdad? Sino porque seguramente lo podrían ubicar como alguien que sabía lo que hacía. Digo, pues, si se crió aprendiendo las escrituras sabiendo, seguramente él sabía, pues, lo que estaba diciendo, creo yo, ¿no? Como pueblo seguidor. Por eso era fácil que se ganara mi confianza. Y cuando estamos en esa posición, a lo mejor no somos el líder del barrio, no somos el líder del quórum, no somos el líder de la clase, pero decimos: "Ah, yo tengo tantos años en la iglesia", ¿no? O yo tengo esta experiencia, o yo ya fui, y puedo cometer el mismo error, ocupar esa posición para comenzar a desviar a las personas. No le creas al obispo, está loquito. No, mira, esto no es así, vente, yo te enseño cómo. Y estamos haciendo lo mismo, ocupando esa visión que tienen de nosotros para desviar a la gente de la senda de los convenios. Yo le podría dar mucho conocimiento a alguien, ¿no? Porque estudié las escrituras, pero si yo no soy el líder autorizado con las llaves para llevar a las personas a los convenios, no tengo mucho que ofrecer. Así es, César. Y gracias por tu comentario. Y me quedo con eso de que el poder de la palabra, ¿no? Que tienen muchos hombres, a veces inicuos en la actualidad, César. Muchos hombres inicuos, gobernantes, me refiero de muchos países, tienen este poder de la palabra. Arrastran masas, se ganan el corazón del pueblo desviándolos de toda la verdad. Que si usaran ese poder de la palabra para servir al Señor, la historia de la humanidad fuera otra. Ahora, César, con respecto a la experiencia de Alma, aquí quiero hacer un paréntesis para comentarle, y creo que hace algunos meses dije, en algún momento contaré cómo yo volví a la iglesia, ¿no? Y bueno, ese momento ha llegado de poder comentarles brevemente, César, y a nuestros hermanos que nos ven, mira, y te comento que cuando yo me alejé de la iglesia fue para irme a la vida militar durante casi 5 años. Y César, ese tiempo, a pesar de que me había alejado, me ocurría como Enos. Yo recordaba frecuentemente las palabras de mis padres, pero más que todo de mi madre, que fue la que me enseñó seminario durante 5 años, porque vi un año como oyente. Seminario era en casa, así que no había escapatoria. Vi el libro de Mormón 2 veces en seminario. Entonces, César, yo recordaba las palabras de mi madre, pero sin embargo, yo seguía alejado del Evangelio, y cuando yo vuelvo, cuando termina mi periodo, yo vuelvo a la ciudad de donde soy, de Maracaibo, y yo quiero mantener la línea que ya yo había empezado desde hace algunos años. César, yo me quería volver a hacer un curso de la vida militar, un curso militar en la frontera con Colombia, y yo recuerdo que cuando yo le dije a mi mamá que me iba a volver a ir, mi mamá me dijo, bueno, si es lo que tú quieres, te respeto, y no me dijo mucho, pero yo vi su semblante de tristeza, yo lo percibí. Y bueno, yo no vivía en ese momento en casa, a pesar de que estaba en la misma ciudad. César, y yo me presento, miren lo que ocurrió, yo me presento el día a hacer las pruebas para este curso de operaciones especiales. Yo me siento, y sentándome, César, yo siento una impresión de que salga. Y fue tan impresionante lo que sentí
que de hecho yo pedí al teniente en esa oportunidad que estaba ahí, pedí permiso para ir al baño, pero mi intención no era ir al baño, sino era irme, era retirarme. Pero para no quedar en evidencia, le dije, bueno, permíteme ir al baño, y porque la impresión fue muy fuerte, fue muy clara. Salgo, César, y cuando estoy esperando el transporte público para irme, yo comienzo una lucha en mi mente diciendo, oye, Carlos, pero has luchado tanto por estar hasta aquí, te has esforzado tanto por llegar hasta donde estás, puedes hacer este curso, profesionalizarte, llegar a otro nivel dentro de la carrera militar. Y yo dije, oye, es cierto. Y el hombre natural le ganó a esa impresión y me devolví al salón y continué haciendo las pruebas. Las terminé, las aprobé y me tenía que presentar 7 días después en el mismo lugar para irnos a la frontera. Durante esos 7 días, hermanos, yo les quiero comentar que esta impresión se repitió en diferentes momentos del día, pero durante todos los días. Y yo hacía caso omiso. César, llegó el día de presentarme y yo había hecho la maleta y yo tenía todo listo para irme. Y me levanto, eran como aproximadamente las 5 de la madrugada, y cuando me estoy bañando, César, nuevamente la impresión vino, pero aún con más claridad. No te vayas, ya tu tiempo en la vida militar terminó. Esa fue la impresión que yo tuve. No sé por qué en ese momento me terminé de alistar, apagué el teléfono porque yo sabía que me iban a llamar y me volví a acostar y no me fui, César, y no me presenté. Durante la mañana de ese día prendo el teléfono y evidentemente tenía muchas llamadas perdidas del teniente, del batallón donde me iba. Y bueno, ese día pasó, yo estaba con unos amigos y me dijeron, ¿qué pasó, Carlos? ¿Te quedaste dormido? ¿No te tenías que ir y tal? Y yo le decía, no, no, no me voy. Y ellos me decían, ¿por qué? ¿Pero qué pasó? No, no, no me voy. Simplemente yo no sabía todavía la respuesta. César, al día siguiente hay un periódico en mi ciudad muy famoso y yo estaba con unos amigos comiendo en la casa de su familia y ellos compran este diario. Yo lo comienzo a leer como costumbre de la parte de atrás hacia adelante. Volteo el diario y en la parte de atrás, en este diario, está la parte de sucesos. En esa parte de sucesos habían 22 fotografías de hombres y decía, siniestro deja 22 fallecidos vía frontera Colombo-Venezolana. Era un lugar que se llamaba Casibo el Cubo. Fue en el año 2007 y César, la película de mi vida se me pasó por la mente porque solamente de leer el título y la impresión de mis futuros compañeros de ese curso de operaciones especiales causó una impresión en mí que yo no pude leer la noticia completa y se la di a mi compañero, a mi amigo, y le dije, ¿puedes leerla? Y él la leyó, hubo un accidente de tránsito en donde por un descuido del conductor, cambiando un CD en la música, se descuidó, volcó la Vans donde iba y fallecieron todos, incluyendo el conductor. En ese momento, hermano, ¿y por qué comento esto? Tuve la claridad y la respuesta de por qué no debía irme. Y la respuesta vino claramente después que terminó de leer mi amigo la noticia. Debes irte a la misión. Ya está. Las impresiones no siguieron llegando, pero ya la respuesta ya yo la tenía. 7 días después yo llego caminando a la capilla a una conferencia, yo no sabía, yo llegué a una conferencia de mi barrio, por ende estaba la presidencia de Estaca, y me asomo por la ventanilla que tiene el Salón Sacramental César y veo a mi mamá, a mi papá, y me voy acercando y me siento con mis padres. Y mi mamá se llenó de alegría y de emoción, al igual que los líderes que estaban en el estrado. Y bueno, yo pude sentir su gozo, su alegría de que yo haya podido volver a entrar a la capilla. Inmediatamente después de las reuniones se me acercan los líderes del Estaca, los conocíamos desde hace muchos años,
Y antes de que me saludara y me comenzaran a preguntar cómo estaba y todo eso, yo le digo, presidente, él se llama Rubén. Presidente Rubén, ¿cómo hago para irme a la misión? Mi mamá se le salió una lágrima, el presidente se impresionó, al igual que mi padre, y me recomendó que fuera instituto, me dio algunas sugerencias, y ahí comenzó mi proceso en el año 2007. En menos de un año después, César, ya yo estaba en el campo misional. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos experiencias que nos impiden acercarnos al Evangelio, porque a veces nosotros como miembros de la iglesia le cerramos esas puertas para que se acerquen. Y una de las cosas, César, que mi madre hizo fue justamente lo que hizo el padre de joven rebelde. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero rescatar de todo esto, y por eso comento mi experiencia, es porque hay esperanza para un hijo rebelde. Sí la hay. Sí hay esperanza para que vuelvan a la senda de los convenios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. César, ¿algún comentario antes de pasar a la siguiente lámina? Estuvo impresionante, Carlos, de verdad bien especial esto que compartes. Y creo que también una de las cosas que aprendemos es que lo que está escrito es un modelo de nuestra propia vida. Cuando entramos al templo y aprendemos de la creación, nosotros mismos somos o se representa nuestro propio trayecto al regreso a la presencia de Dios. Y ahora que estamos leyendo esta parte de la conversión de alma, tanto padre como hijo, la experiencia como familia de ellos dos, es una representación de cómo nosotros también nos reconciliamos con el Señor. Eh, Carlos, perdón la pregunta, ¿tú hubieras estado en esa van entonces? Sí, éramos 23, yo me acuerdo del número, éramos 23 y obviamente yo fui el único que no se presentó. Desafortunadamente el accidente fue muy trágico. Por ser un avance, el accidente fue mortal porque se volcaron completo. Sí, bueno, se me hace de verdad bien impresionante y también algo que me llama mucho la atención es que el Señor te habló muchas veces y es para mí una muestra de cómo nos ama. Dice en las escrituras que el Señor nos ama y nos lava. ¿Qué quiere decir? O nos limpia, nos purifica, que nos ama como estamos. Me explico, antes de que nos purifique, nos limpie, nos prepare, desde el principio Él nos ama y le importamos, ¿no? Y pienso en las palabras de un obispo que a veces pensamos que tenemos que hacer mucho esfuerzo para que nos escuche. Pues imagínense que en el momento en que se arrodillan para orar y dicen Padre Celestial, Él voltea y dice, aquí estoy, ¿qué necesitas, hijo? Está ahí. Esa importancia tenemos para Él. Gracias, César. Y ahora vamos a ver, porque tú has comentado algo interesante. ¿Cómo un hijo rebelde siente el espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo llegan esas impresiones? Porque si está en el pecado, obviamente entendemos que está lejos del espíritu. Vamos a ver un poco sobre esto, pero antes, mira lo que dice Goyito. El Señor siempre aviva las facultades de sus escogidos. Veamos a Moisés, es una historia parecida, recordó y supo que era de la casa de Israel por revelación. Y aquí nos dice Yoli Sosa. César, ¿sabes que este es mi segundo apellido, no? ¿Será este una familiar? A lo mejor una prima lejana. ¿De dónde es Yolis? Yo soy Méndez Sosa. Dice, gracias por sus palabras, justo era lo que necesitaba escuchar. Hay esperanza para el hijo rebelde. Gracias, juraré cada día por ver ese día con mi hija que no quiere saber del Evangelio. Tal cual. Y vamos a ver, Yolis, quédate aquí porque vamos a ver lo que ocurrió después en la vida de este hijo rebelde. César, ¿me ayudas entonces con la presentación de la siguiente lámina? Vamos para allá. La conversión de alma a hijo. Sí, Lo leo yo, ¿verdad, Carlos? sí, por supuesto. A ver, dice así. Mosía 27. Pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, he aquí, se les apareció el ángel del Señor
y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno, que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y además el ángel, y dijo además el ángel: He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú por ti mismo quieras ser desechado. Increíble, ¿no? La conversión de este hijo rebelde. César, ¿qué rescata de este episodio? Cuando vemos que en una familia hay un hijo rebelde, hay alguien que se está, pues, portando mal, eh, tendemos a criticar, pero aquí me llama la atención las oraciones del pueblo y las oraciones del profeta. El pueblo se unió con el profeta para orar por su hijo. Increíble, ¿no? ¿Cómo puede eh, tener una repercusión importante las oraciones de un barrio? Las oraciones de un barrio, vamos a traerlo a la actualidad, las oraciones de un barrio, de una estaca, unido a las oraciones de los padres. Entonces, esto es una invitación, hermano, que nos está haciendo el libro de Mormón. Oremos como barrio, eh, oremos en consejo de barrio, ¿verdad? Por todas estas personas que están lejos de la senda de los convenios. César, les dije que le iba a comentar la otra parte de mi experiencia, y es que cuando yo doy ese último testimonio, que por lo general el misionero da antes de partir al campo misional, yo doy mi testimonio, finalizo, cuando termina la reunión sacramental, una hermana de la Sociedad de Socorro, hasta este momento yo no había sabido nada, hasta que la hermana me lo comentó, me dijo, Carlito, se me acercó, me dijo, Carlito, tu mamá cada primer domingo de mes testificaba de que ella oraba y ayunaba para que uno de sus hijos mayores fuera a la misión y volviera a la iglesia. Ella siempre lo decía y lo recuerdo en cada primer domingo de cada mes. Y yo en ese momento, César, tuve la certeza de que al igual que Alma Padre oraba por su hijo, mi madre oraba por mí. Y nunca lo voy a olvidar, César. Nunca ese acto de amor lo olvidaré. Por eso siempre la menciono a ella en todas mis experiencias espirituales, en mi testimonio, en mi conversión. A pesar de lo lejos que puede estar, ya 7 años sin abrazarla, su testimonio y su ejemplo de fortaleza se ha mantenido conmigo desde siempre, desde siempre. Y las oraciones de los padres hermanos son escuchadas. Yo lo testifico. Yo soy un producto de las oraciones de mis padres, especialmente de mi madre. Y algo interesante es que el ángel del Señor se lo dice a Alma, a este hijo rebelde. Dice, estoy aquí y he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de su siervo sean contestadas, y hay un ingrediente interesante, según su fe. Las oraciones de los padres con fe testifico que son escuchadas. ¿Algún comentario, César? Pues estoy leyendo los comentarios, Carlos. Puedes colocar los comentarios, César, adelante. Sí, sí, sí. Primero, Alfonso Bracamontes dice: hermano, es hermano Méndez, usted un alma moderno. Gracias, Alfonso. También vengo por acá. Este comentario muy especial también de María Esther. Dice: yo creo totalmente en eso. Yo también lloro por mi hija para que escuche la voz del Espíritu y quiera venir a Cristo. Muy bien, hermano. Lizzy te manda un saludo, te queremos muchísimo, Carlitos.
Gracias, Lizzy. Y también Betty nos dice, la transformación es lo más maravilloso que podemos experimentar. Este cambio de corazón seguramente es a lo que se refiere la hermana. Sí, Y cierro con este de Elizabeth, el amor de una madre nunca suelta a su hijo. Y el padre tiene misericordia del dolor de sus hijas. tal Entonces, cual. Gracias, cuando, hermanos, por su comentario. ¿Ibas cuando a comentar vemos, algo, César? Sí, sí, cuando vemos, repito las palabras, ¿no? De las autoridades, cuando vemos al exmisionero que regresa antes de tiempo, al joven que está en malos pasos, no necesitan nuestras críticas, necesitan nuestro amor, nuestras oraciones, todo lo que podamos hacer por la familia. Sé, esto sí por experiencia propia, sé que cuando alguien está así, usualmente está sufriendo también por dentro. Y alguien está sufriendo. Y ahí es cuando podemos ser más como Cristo y mostrar ese amor. No importa lo agresivo que parezca, ¿no? O lo difícil que parezca la situación, hay algo que podemos hacer a la manera de Cristo. excelente. Me gustó eso. Hay algo que siempre podemos hacer a la manera de Cristo. Gracias, César. Quiero compartir antes de pasar a la siguiente y última presentación. Eh, Algo que me llamó mucho la atención, César, y es algo que podemos decirle a estos padres justos que se están esforzando porque sus hijos, así como lo hemos leído en algunos testimonios de hermanos, vuelvan a sentir o a escuchar esa voz del Señor. Y voy a presentar, y tú me dices cuando se vea, César, en este mensaje que se llama Amadas son las ovejas descarriadas. Me dice si se ve. Ya se ve. Junio del 2013. Miren lo que dice en este mensaje, que lo pueden buscar y se lo recomiendo, sobre todo a estos padres que están pasando por esta dificultad de tener un hijo rebelde. Dice a nosotros, no seamos arrogantes, antes bien estemos humildemente agradecidos si nuestros hijos son obedientes y respetuosos con nuestra enseñanza sobre los caminos del Señor. A los padres desconsolados, que han sido rectos, diligentes y que han orado constantemente para enseñar a sus hijos desobedientes, les decimos que el buen pastor cuida de ellos. Dios conoce y comprende sus grandes pesares. Hay esperanza. Busquen consuelo en las palabras de Jeremías. Salario hay para tu trabajo y sus hijos volverán de la tierra del enemigo. De ello testifico y así lo ruego, dice en este mensaje. Este mensaje, para que lo puedan buscar y ubicar, es de Jane Faust, consejero del presidente Hinckley. En junio del 2013 se dio este mensaje. Entonces, César, hay esperanza para esos padres justos que siguen orando a pesar de toda la adversidad por un hijo que se ha descarriado, ¿no? ¿Algún comentario antes de pasar a la siguiente lámina, César? Sí, recuerdo a nuestro hermano fundador de este canal, el hermano Alvaradejo, que él mencionaba que justamente los convenios que hacemos con selladores en el templo amparan a nuestra familia. Y también, hermanos, pues esto es algo que va más allá de nuestro entendimiento. El Señor sabe de antemano las decisiones que vamos a tomar, y Él con amor nos va guiando. Él nos va dando exactamente lo que vamos necesitando en el momento justo. Así es. Gracias, César. Ahora sí, vamos a pasar a la última lámina, César, y vamos a ver algo interesante, porque miren lo que ocurrió. De la rebeldía pasa a ser uno de los hombres más poderosos que el libro de Mormón nos puede enseñar. Y quiero leerlo, y esto está ubicado, y por eso quiero hacer un paralelismo entre Alma 5 y Alma 14. Dice, y esto en la parte izquierda de su pantalla, hermano, estoy leyendo. Y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé de estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el espíritu de revelación que está en mí. En Alma 44, el rey había lanzado un ataque sobre todos los cristianos y los estaba
quemando literalmente en un foso, tirando a niños, hombres, mujeres, escrituras. Estaba haciendo algo horrendo frente a Alma y Amulek. Esta es la experiencia que ellos relatan en Alma 14. Y en el versículo de 10, Amulek le pregunta a Alma, ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémosle de las llamas. Y miren lo que dijo Alma. Mas le dijo Alma, el espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí, el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Qué poderosa experiencia, César. Y yo quiero traer este episodio y por eso quise hacer este paralelismo, César, porque cómo de estar en rebeldía llega a este nivel de sintonía con el Espíritu. Yo quiero que ustedes, yo voy a poner nuevamente la hoja que coloqué y yo quiero que ustedes me digan cómo Alma llegó a tener este nivel de sintonía con el espíritu en la experiencia que relata con Amulet. Fíjense en la pantalla nuevamente lo que voy a colocar acá. ¿Puedes compartir nuevamente la última lámina, César? Claro, ahí va. A ver. Hay un ingrediente que se repite en el lado izquierdo de su pantalla. César, tú también haz el ejercicio a ver si lo identifica. ¿Cómo llegó Alma a comprender o a estar en sintonía casi que absoluta con el espíritu? Ya hay un ingrediente que se repite en la parte izquierda de su pantalla. ¿Ya lo identificaste, César? ¿Puedo decir que el ayuno y la oración? Va por ahí. Va por ahí. A ver, ayúdenme, audiencia, por favor. No me dejen Exacto. solo. Sí. César, y quiero, para ayudar a nuestros hermanos a que puedan pensar un poquito sobre cómo llegó a este conocimiento o a esta sintonía el joven Alma, quiero compartirles algo que se ha vuelto uno de mis discursos favoritos del presidente Nelson. Y se llama el poder del ímpetu espiritual. Y miren lo que dice acá. Y lo vamos a unir con con la experiencia de Alma. Me dice cuando se vea. Ya se ve. Dice el presidente Nelson en abril del 2022. Un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Por tanto, el antídoto contra el plan de Satanás está claro. Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su evangelio. Les ruego que dejen que Dios prevalezca en su vida. Dedíquenle una buena parte de su tiempo y conforme lo hagan, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo. Experiencias cotidianas. Eso era lo que Alma tenía y por eso él lograba esta sintonía. César y hermanos que nos están viendo, no fue suficiente que el ángel se le apareciera una vez. ¿Es posible que haya obtenido un testimonio del poder de Dios? Sí, es posible. Pero no hubiese sido suficiente después llegar a esta sintonía absoluta. Necesitaba experiencias espirituales día tras día, un proceso repetitivo. Y estas cosas se llevaban a cabo, tú lo dijiste, César, y aquí nuestros hermanos también te están dando la razón. Yolis nos dice, con ayuno, con oración y ayuno. María dice, el Santo Espíritu, exactamente. Y por aquí también dice Gilda, por el Espíritu Santo, exactamente. Este ejercicio de escuchar al Espíritu y ser guiado por el Espíritu era continuo. Todo el tiempo estaba tratando de ser guiado por el Espíritu y lo ponía en práctica con ayuno y oración, con ayuno y oración.
día tras día. Fue tanto así que cuando él llega al pueblo, Amulek lo consigue, ¿verdad? También porque un ángel le dio la advertencia de que iba a llegar un siervo del Señor y Alma estaba muy débil de los ayunos que había hecho a favor del pueblo. Entonces, ¿qué te deja, César, como aprendizaje la experiencia de Alma para llegar a ese nivel de sintonía con el Espíritu Santo? Fíjate que cuando empieza a predicar después de esta conversión y Alma se dirige al pueblo, les explica cómo es que él obtiene este poder. Y a ver si logro presentar, es ¿Sí? en Alma 5:45-46. Y avísame si se alcanza a ver. Dame un segundito. Ahí se estaba viendo. Listo. Ya está en la transmisión, ya está. Sí, Dice así: "Y esto no es todo". Aquí está hablando Alma hijo dirigiéndose al pueblo. "¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo". Ojo, ayunó y oró para saberlo por él mismo cuando ya había visto un ángel, ¿me explico? Y después sí, dice: "Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el espíritu de revelación que está en mí". No fue el ángel, no ajá, fue la experiencia espiritual, no fue la revelación o el sueño que tuvo, fue la confirmación directa del Espíritu Santo, que lo hizo, tú dices, Carlos, constantemente y bien dicho, que no es lo mismo estar convertido que tener un testimonio, porque Alma tenía un testimonio de directo de un ángel, el ángel le testificó, pero su conversión la ganó a través del Espíritu. Tú tuviste un testimonio cuando viste lo que ocurrió y lo relacionaste con las impresiones tan directas e ilógicas. Estas impresiones eran ilógicas, Carlos, ¿no? ¿Cómo, correcto. cómo tu trabajo de toda la vida lo vas a dejar porque sí? Fueron ilógicas hasta en el último momento, que le viste la razón. Y eso fue un testimonio. Pero tu conversión, ¿cuándo la ganaste, Carlos? En el proceso, sobre todo yendo a instituto, entendiendo por qué me iba a la misión. Muy bien. Y, y a veces decimos, bueno, pero ¿qué no el Espíritu le testificó a Alma desde el principio con el ángel? ¿Cómo es que vio a un ángel? ¿Cómo es que alguien rebelde puede tener el Espíritu? Hermanos, esto es información que está afuera, no se me espanten. Al entrar al templo hacemos 5 convenios. Nos enumeran 5 leyes por las cuales el Señor se rige en su reino. Sin embargo, hay otra ley más que no se menciona de manera explícita, una sexta ley. A manera de mnemotecnia, un compañero de la misión me dijo: "Sí son 5 leyes, es mnemotecnia, ¿eh? No es, otra cosa, pero la estrella de David tiene 6 picos, entonces vamos a acordarnos de la sexta, vamos a la guía de estudio para las Escrituras y vamos a encontrar la luz de Cristo". Dice Doctrina y Convenios 88 que la luz de Cristo, y voy a leer, a partir del versículo 8, como también está en la luna y es la luz de la luna y el poder por el cual fue hecha, como también la luz de las estrellas y el poder por el cual fueron hechas. De esta manera, hermanos, es como nosotros podemos tener esperanza de que aún cuando estemos fuera del alcance del Espíritu Santo por una vida rebelde, nuestros hijos estén fuera, podemos orar para que la luz de Cristo, esa ley por la que todos nacemos, que nadie puede apartarse de ella, obre en ellos. Entonces, ahí está. El ángel pudo aparecerse porque hay una ley que gobierna todo lo que está vivo. Sin esa ley, no podríamos estar vivos. Es lo que está detrás del movimiento de todo, puedo decir, de los átomos, ¿no? Y ahí está. Esa experiencia el Señor la envió cuando el alma estaba listo, te la envió a ti, Carlos, cuando tu corazón estaba listo. Incluso me atrevo a decir, si fue reiterativa la impresión, no necesariamente fue porque la primera tú la rechazaste, sino porque fueron preparatorias para esa última impresión. ¿Me explico? Sí,
Entonces, la luz de Cristo está obrando en todos nosotros y el Señor, esa ley sabe cómo administrarla. Una vez que tenemos ese testimonio, hermanos, busquemos nuestra conversión, porque la puerta de la oportunidad está abierta para nosotros en ese momento. César, y sabes que algo que no les había comentado es que cuando yo me bauticé, yo tenía 9 años. Y en la primaria, recuerdo una de las primeras lecciones, los misioneros que nos bautizaron siempre los admiré. Y desde que los conocí a los 9 años, ellos me regalaron el libro de Mormón animado, yo quise ser como ellos. Y cuando fui a las primeras clases de la primaria, como converso, la maestra, recuerdo claramente, y le mando un saludo, la hermana Ruth, ella hizo una pregunta: ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y los niños de la primaria, que yo no conocía en ese momento, decían doctor, decían abogado, como mi papá, decían vendedor, decían muchos títulos y profesiones. Y yo dije, quiero ser misionero. Y lo dije a los 9 años como converso en una clase de la primaria. Y por alguna razón, César, muchos años después, en mi proceso de conversión y este acontecimiento que me hizo volver a la iglesia, recordé esas cosas. Entonces, lo importante de tener impresiones espirituales todos los días es que es una bendición y es como un archivo. Y este archivo en el futuro puede ser usado para ayudarnos a volver incluso a la senda de los convenios. Gracias, César, por tu comentario. Me encantó. Y hay algunos comentarios que seleccioné mientras iban llegando. Y dije que iba a repetir el mismo, el primer comentario, uno de los primeros que llegó de Eric. A ver si este episodio cumplió con sus expectativas. La mejor conversión que hemos podido presenciar en todo el libro de Mormón. Eric, cuéntanos. ¿Mantienes tu comentario? Dice también Eric, algo que me encanta es pensar que no sabemos cuándo lo que publicamos o decimos llegará al corazón de otras personas sin darnos cuenta, y esto también puede ser igual si damos un mal ejemplo. Así es, cuando hablamos del efecto multiplicador, ¿no? Las cosas buenas y malas también se duplican, se multiplican. Georgina nos dice, cuando entregamos el corazón con un íntegro confianza a nuestro Padre Celestial, igualmente a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Georgina. Elizabeth Fredes González nos dice, cuando desarrollamos los dones divinos del amor, la pureza y todo lo bueno, tenemos acceso a los poderes divinos. Excelente. Dice, me conmueven las palabras de Alma y su fortaleza, pero admiro la impotencia de Amulé porque pienso que él era un hombre que conocía los poderes del cielo hasta el punto de salvar a otro. Interesante esto, ¿no? Porque una de las evidencias, y esto es una pregunta, César, que muchas veces se le hacen a las autoridades generales, sobre todo a los apóstoles. ¿Cómo diferencio entre mis pensamientos y el Espíritu Santo? Y este episodio de Alma y Amulé nos deja claro que era un pensamiento bueno, por cierto, el pensamiento de Amulé de salvar, ¿verdad?, a los hijos de Dios, y cuál era la impresión del Espíritu. De hecho, las palabras de Alma dice, el Espíritu me constriñe a no hacerlo. Ahora, en el próximo episodio de este programa vamos a hablar sobre Amulé. Pero lo que le podemos decir hasta este momento es que Alma había hecho un trabajo previo para poder estar en sintonía con el Espíritu. ¿Amulé había hecho este trabajo previo? Esa pregunta la vamos a responder en el próximo programa. Gracias, Eri, por tu comentario. Mira lo que nos dice por acá Silvia. Yo también tengo un hijo rebelde del que espero que algún día regrese a la senda de los convenios. Es mi esperanza. Ruego a Dios por su misericordia y amor a favor de mi amado hijo. Gracias, hermana Silvia, por su hermoso comentario. Podemos sentir sus sentimientos y bueno, también decíamos que pueda tener una respuesta positiva a sus deseos. Lo que estoy seguro que en el tiempo del Señor César, y esta es una enseñanza que me llevo, toda promesa será cumplida, ¿no? Y las oraciones de los fieles serán contestadas. César, hemos llegado al
a la conclusión de este maravilloso episodio, el episodio 7. ¿Y qué te llevas de este análisis, César? La parte de cómo el Señor está preparando el corazón de sus hijos y cómo también Él está escuchando nuestras oraciones. Hermanos, yo he visto varios comentarios aquí que los considero sagrados, compartiendo experiencias personales acerca de sus hijos o familiares que están fuera de, o están en una etapa de, pues, de aprendizaje fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, eh, les recuerdo que tengan esperanza. Hace poco tuvimos la promesa de que en estos últimos días veremos los milagros más grandes que el mundo jamás haya visto. Y esos milagros también van a ocurrir en sus hogares. Entonces, manténganse fieles. Esta es, sin ser apocalípticos, Carlos, esta es la recta final, ¿no? Y tenemos que aprovechar esta oportunidad que el Señor nos está dando de fortalecer a la generación que lo va a recibir. Creo y sé que el Señor les va a escuchar. Gracias, César. Y yo también testifico de eso. El Señor nos va a escuchar. Y en sintonía con tu comentario, Margarita dice, en los últimos días serán muy importantes las experiencias espirituales que tengamos. Nos elevarán en momentos difíciles. Y esa es la idea, hermano. Si de aquí hemos salido con la intención de buscar estas experiencias espirituales, nos damos por complacidos, César, y está hecho el trabajo. De verdad que estamos agradecidos por su participación, por todo su testimonio. Ha sido conmovedor, de verdad, el amor que demuestran hacia sus familiares, especialmente hacia sus hijos, los hermanos que han compartido. Y gracias, César, nuevamente por la oportunidad que tengo de compartir contigo este episodio. Aprendo mucho de ti. Y bueno, nos vemos, hermanos, el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Quiero recordarles, antes de retirarnos, César, el horario que comenzamos a partir de hoy por el cambio de horario que sufrimos aquí en Chile desde el sábado, y en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile sería el próximo lunes a las 9 de la noche, en Paraguay y México serían las 6 de la tarde, en Venezuela las 8 de la noche y en Colombia, Perú y Ecuador serían las 7 de la noche. Entonces, a partir del día de hoy empezamos con este horario del Libro de Mormón, nuestro manual de supervivencia. César, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, por el privilegio de estar compartiendo este episodio contigo. Nos vemos el próximo lunes y que pasen buenas noches y feliz inicio de semana. Hasta luego, hermano. Hasta luego.